Muy buenos días y bienvenidos a nuestro podcast Aprendiendo Juntos sobre la triangulación de datos con Adelina Vinces y Mercedes Reyes. Soy Adelina Vinces, estudiante de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. En este capítulo pondremos en manifiesto la importancia del uso de las triangulaciones en la investigación dentro de las ciencias sociales. Para ello, partiremos por definir el término triangulación, desde la visión de varios autores como Densing, 1990, quien la define como la aplicación y combinación de varias metodologías de la investigación en el estudio de un mismo fenómeno. También es entendida como la técnica de confrontación y herramienta de comparación de diferentes tipos de análisis de datos con un mismo objetivo que puede ser contribuir a validar un estudio de encuesta y potenciar las conclusiones de que éste se deriven. Donolo en el 2009 expone que esto se requiere de conocimiento, de tiempo y de recursos para implementarla, y luego de gran agudeza para interpretar los resultados en las variadas y a veces contradictorias maneras en que se presentan. La triangulación se refiere al uso de varios métodos, tanto cuantitativo como cualitativo, de fuentes de datos, de teorías, de investigadores o de ambientes en el estudio de un fenómeno. Como ya sabemos, método cualitativo es el que produce datos descriptivos, es decir, que se basa en la expresión oral y escrita de las personas, además de la conducta observable. Lo que es el método cuantitativo se recopila datos cuantificables y en base a esto realizar análisis estadístico para derivar conclusiones de investigación. Dentro del marco de una investigación cualitativa, la triangulación comprende el uso de varias estrategias al estudiar el mismo fenómeno. Por ejemplo, el uso de varios métodos, entrevistas individuales, grupos focales o talleres investigativos. Al hacer esto, se cree que las debilidades de cada estrategia en particular no se sobrepone con las de los otros y que en cambio su fortaleza sí se suma. Se supone que al utilizar una sola estrategia, los estudios son más vulnerables a sesgos y a fallas metodológicas inherentes a cada estrategia. Y la triangulación ofrece la alternativa de poder visualizar un problema desde diferentes ángulos, sea cual sea el tipo de triangulación, y de esta manera la validez y consistencia de los hallazgos. Una de las principales ventajas de la triangulación es que cuando dos estrategias arrojan resultados muy similares, estos corroboran los hallazgos, pero cuando es al contrario, estos resultados no lo son. La triangulación ofrece una oportunidad para que se elabore una perspectiva más amplia en cuanto a la interpretación del fenómeno en cuestión, porque señala su complejidad y esto a su vez enriquece el estudio y brinda la oportunidad de que se realicen nuevos planteamientos. La triangulación es vista también como un procedimiento que disminuye la posibilidad de malos entendidos, al producir información redundante durante la recolección de datos que esclarece de esta manera significados y verifica la repetibilidad de una observación. También es útil para identificar las diversas formas como un fenómeno se puede estar observando. De esta forma, la triangulación no solo sirve para validar la información, sino que se utiliza para ampliar y profundizar su comprensión. Densing describe 4 tipos de triangulación: las de teorías y la de investigadores, las metodológicas y por último las de datos, en las cuales se describen a continuación. La triangulación de investigadores. Esta triangulación es la observación o análisis del fenómeno y es llevado a cabo por diferentes personas para dar mayor fortaleza a los hallazgos y suelen utilizarse en personas provenientes de diferentes disciplinas. Como por ejemplo, se puede hacer un estudio donde se tome en cuenta la observación de un antropólogo, de un psicólogo,
de un psiquiatra, de familiares de pacientes de un terapista ocupacional, etc. De esta manera se reducen los sesgos de utilizar un único investigador en la recolección y análisis de datos y se le agrega consistencia a los hallazgos. También se puede realizar análisis de datos de manera independiente por cada uno de los investigadores y posteriormente someter estos análisis a comparación. Aunque puede parecer que el uso de investigadores o de observadores externos da una mayor validez a los hallazgos, su papel puede llegar a ser superficial, ya que estos, al estar por fuera del fenómeno estudiado, pueden no aportar una verdadera visión de lo que se está analizando. La triangulación de teorías se da durante la conceptualización de trabajos de investigación cualitativa y suele definirse de antemano con la teoría con la cual se analizará e interpretará los hallazgos. En este tipo de triangulación se establecen diferentes teorías para observar un fenómeno, con el fin de producir un entendimiento de cómo diferentes suposiciones y premisas afectan los hallazgos e interpretaciones de un mismo grupo de datos e información. Las diferentes perspectivas que se utilizan para analizar la misma información y por ende para poder confrontar teorías. Bueno, enseguida va la intervención de nuestra compañera Mercedes Reyes con el tema de triangulación de datos y triangulación de metodologías. La triangulación de datos hace referencia a la utilización de diferentes estrategias y fuentes de información que permite contrastar la información recabada, cuyo objetivo es verificar las tendencias detectadas en un determinado grupo de observación. Esta tipología se considera como el uso de múltiples fuentes de datos para obtener diversas visiones acerca de un tópico para el propósito de la validación. De acuerdo con Arias y Pérez en el 2000 y Rodríguez en el 2005, la triangulación de datos puede ser orientada en tiempo, espacio y de persona. En cuanto a la triangulación de datos en tiempo, implica validar una proposición teórica relativa a un fenómeno en distintos momentos. Este tipo de triangulación intenta considerar el factor de cambio y el de proceso mediante la utilización de diseños de corte a través de secciones y mediante diseños longitudinales para analizar tendencias a lo largo del tiempo. Al recoger y contrastar la información de los diferentes momentos en el que antes es la iniciativa y el diseño del mismo, el durante se escalona temporalmente diferentes fases de la acción y el después produce algunos efectos y repercusiones producidas en el sujeto y en los ambientes. Para la triangulación de datos en el espacio, se recurre a las poblaciones heterogéneas para incrementar la variabilidad de las observaciones. A través de varias culturas, la triangulación espacial es la recolección de datos del mismo fenómeno en diferentes sitios, en el que el espacio debe ser la variable central. En esta, los datos son recolectados en dos o más escenarios y las pruebas de consistencia se analizan cruzando los lugares. En cuanto a la triangulación de personas, es la recolección de datos de al menos de 2 a 3 niveles de personas, que estos pueden ser los individuos, las parejas, las familias o los grupos o colectivos, en el que el investigador puede recolectar datos de cada uno de los niveles de las personas, ya que la recolección de datos de una fuente se utiliza para validar los datos de la otra fuente o de una sola. Cada nivel de datos es usado para validar los hallazgos del otro nivel. En cuanto a la triangulación metodológica, se define como el uso de al menos de 2
métodos usualmente pueden ser el cualitativo y el cuantitativo para direccionar el problema de investigación. Cuando un método de investigación es inadecuado, la triangulación se usa para asegurar que se tome una aproximación más comprensiva en la solución del problema de investigación. El objetivo es comprobar que al aplicar diversos métodos en la misma investigación se recaudará información comparando los resultados, analizando las coincidencias y diferencias. Su fundamento se centra principalmente en la idea en que los métodos son instrumentos para investigar un problema y facilitar su entendimiento. Para ello existen tres categorías, en la que la triangulación intrométodo, donde el investigador utiliza un método o estrategia de investigación empleando de forma reiterada en diferentes momentos temporales. En cuanto a la triangulación entre métodos, es la combinación de métodos, tanto cualitativos o cuantitativos, de investigación en la mediación de una misma unidad de análisis. Al ser complementarios y combinarlos, los dos permiten utilizar los puntos fuertes y paliar las limitaciones o debilidades de cada uno de ellos. Y la tercera es la triangulación múltiple. Se combinan dos o más tipos de triangulación que pueden ser la triangulación metodológica, teórica, de datos y de observador. Para Arias en el 2000, explica sobre la importancia de explorar los principios que subyacen en el uso de la triangulación. Estos principios están relacionados con la consistencia entre el propósito de investigación, el problema de investigación, el método usado, la recolección de la muestra y la interpretación de los datos. La triangulación metodológica puede clasificarse como simultánea o secuencial. En la triangulación simultánea se usan métodos cualitativos o cuantitativos al mismo tiempo, que es la interacción entre dos grupos de datos durante la recolección es limitada, pero los hallazgos complementan a uno y al otro al final del estudio. En la triangulación secuencial, los resultados de un método son esenciales para la planeación del otro método. El método cualitativo se completa antes de implementar el método cuantitativo o viceversa. Se puede considerar que la fortaleza de la triangulación de datos es que no solo aporta validez, fiabilidad al proceso, resultados, conclusiones, sino que además enriquece y profundiza la investigación. Es excelente para la eliminación de sesgo, flexibiliza el diseño de la investigación, puesto que permite que se adapte mejor a los objetivos que se plantean. En cuanto a las debilidades de la triangulación de datos, los mayores inconvenientes son el coste económico, temporal, o bien por la incompatibilidad de la epistemología entre los métodos, porque al utilizar más de un método, tanto al recoger datos como durante el registro del mismo, requiere que las unidades muestrales seleccionadas estén dispuestas a colaborar durante más tiempo. Para concluir, la conclusión de datos, al aplicarla como estrategia de investigación, se entiende de manera como un estudio empírico particular que es diseñado y ejecutado, siendo esta la base de la toma de decisiones en la investigación, en la que se planifican las acciones para enlazarlas en un proyecto común, para que los datos que se obtienen confirmen la parcela de la realidad que se busca analizar. Es decir, se pretende establecer un procedimiento donde la metodología y la técnica den respuesta al problema planteado.
Y es así como hemos llegado a la parte final de la información sobre la triangulación de datos. Esperamos que esta información les sirva de provecho a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Así es, compañera, hemos llegado hasta el final. Como sabemos, el tiempo es oro y agradecemos a cada uno de nuestros oyentes por su valioso tiempo y se despide Adelina Vinces y Mercedes Reyes. Muchas gracias y hasta la próxima.